Este día, hermanos, yo tengo como tema de mi mensaje lo siguiente: una responsabilidad transferida. ¿Cuál es la responsabilidad transferida? Evangelizar. Una responsabilidad transferida. Evangelizar. Damos lectura a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 17 al versículo 20. Y así reza la palabra de Dios. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buscando unas estadísticas para poderlas trasladar a ustedes y de esa manera comenzar buscando la concientización de esta transferencia que ahora está en nuestro terreno, que ahora está en nuestro campo, el de evangelizar. Los bebés que nacen en el mundo diariamente oscilan en 300,000. Las personas que mueren diariamente en el mundo oscilan en 155,000. Y número de personas que mueren sin Cristo a diario es de 127,000 a 139,000. Si usted puede ver entre los que nacen y los que mueren diariamente, queda una responsabilidad como del 50% que van a requerir conocer, saber sobre Jesús. Si ya usted tiene la conciencia de que el hombre nace y muere, pero que no termina con la muerte el caso de esta persona, porque el hombre nace, muere y pasa totalmente a un estado de conciencia en el Señor, y donde el Señor va a develar lo que conquistó cuando estuvo en la tierra, si cabe la expresión conquistar, o si se preparó para los asuntos eminentemente eternos. Y en este caso, preparación consiste en haber conocido a Jesús y haber aplicado la doctrina de Jesús y haber enseñado la doctrina de Jesús. El mundo día a día hace unos cambios para distanciarse de Dios. No nos refiramos a aquellas cosas útiles que nacen o que aparecen y que vienen a ser de mucha ayuda para el desarrollo de las sociedades. Pero hay tantas cosas que inventan, que realizan y buscan con ello distanciar al hombre de Dios. Aún aquellas cosas, dije ya, que parecen normales y que no ofenden. El 24 de marzo estuvo Luis Miguel en el Estadio Nacional de la Flor Blanca. No ofende, ¿verdad que no ofende?
Pero ¿qué hay dentro de todo ese show? ¿Qué hay dentro de esas canciones? No hay nada espiritual. Y si hay algo espiritual, es contrario a los propósitos de Dios. Y no estoy hablando de una manera así como se podría pensar religiosa, que todo es malo. No, ubiquémonos. Hay tantas cosas que van a aparecer en el mundo que no necesariamente traigan la viñeta, no lo vea porque es malo. Pero aquel que anda en el Espíritu entenderá y comprenderá que son distractores para abrir allí una fisura y entrar de una manera el enemigo y comenzar a operar ciertas situaciones que no son convenientes para la vida cristiana. Entonces, usted y yo tenemos que estar alerta. Si usted y yo creemos que Jesús está a las puertas, debemos de estar alerta. Porque esa es la esperanza cristiana. Por eso nos guardamos. Por eso estamos, si cabe, pendientes de la venida de Jesús y queremos hacer las cosas que a Él le agrada. Entonces vea usted, la población aumenta, la población está en una situación no de búsqueda de Dios en gran medida. Hay personas que están exclusivamente al servicio de Satanás para desviar la mente y los corazones de los hombres. No vamos a rehusar y a negar que nuestros hijos podrán estar amenazados o nuestros nietos con estos cambios. Si usted baja, como dice, en el nivel espiritual, su pasión por el Señor, esto es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Si usted muestra indiferencia al servicio de Dios y si usted se expresa no de manera grata a las cosas de la iglesia o del Señor, los hijos y los nietos lo van a repetir. Así que antes de hablar o de actuar, pensemos cuánto bien vamos a hacerle a los que están cerca de nosotros, particularmente a nuestra descendencia. Ahora quiero llevarle a la siguiente reflexión. Cada vez que ore, piense en los que no conocen a Cristo. Porque usted sabe qué es orar. Usted sabe el beneficio que tiene la oración. Usted hoy que es cristiano aprendió a orar. Sé que muchos vinieron al Señor y estos fueron sus inicios. Mire, yo no sé orar. No sé cómo se comienza. Ay, ore usted por mí. Pero ahora usted sabe cómo orar y sabe a quién orar y sabe que la oración tiene poder. Así que cada vez que ore, piense en los que no conocen a Cristo. Cada vez que lea la Biblia, piense en los que no conocen a Cristo. Hay regiones todavía en el mundo que no ha llegado este libro sagrado a sus manos. Tuvimos esta sesión de misiones a la misionera Linda Botari. 13 años ha estado fuera y ha estado en Indonesia. La misión que ella abrazó fue traducir el Nuevo Testamento a uno de los idiomas de ese país. Presentó allí la ceremonia de entrega a la ciudad, a la nación. Ahí estaba el alcalde, ahí estaban personas importantes de la ciudad. Un evento extraordinario, una salvadoreña en Indonesia traduciendo el Nuevo Testamento. Y ella dice, no sé hacia dónde me va a dirigir el Señor en los próximos años, pero yo quiero agradecer a la Iglesia Nacional por su apoyo durante este tiempo. Traducir el Nuevo Testamento a ese idioma.
y nos puso un ejemplo de lo que implicaba la palabra salvación. Para nosotros salvación es una palabrita pequeña, pero para darle sentido a ellos, la palabra salvación es una oración muy larga para darle sentido a lo que es esto. Hay muchas regiones entonces que no conocen la Biblia. Ahora bien, cada vez que asista a un servicio de adoración al Señor, piensen en los que no conocen a Cristo. Si este espacio que ocupamos semana a semana y que sabemos que estamos en la casa de Dios y que sabemos que hemos venido a adorar a Dios, debe de afectarnos un momento en nuestro corazón, porque usted y yo podemos pensar, Señor, ¿cuántos no saben que hay casa de Dios? ¿O cuántos no saben que tú eres digno de adoración? ¿O cuántos no han oído sobre esto? Me humillo delante de ti, te pido perdón. Cada vez que piense ir al cielo, considere a los que no conocen a Cristo. Porque para ir al cielo hay que aceptar a Cristo. Pero para aceptar a Cristo hay que saber sobre Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Leyendo Isaías 53. Otra vez lo utilicé allí en el servicio memorial, en la funeraria. Usted sabe lo que dice Isaías 53. Toda esa figura, toda esa imagen donde Dios dice que cargó sobre él, que lo llevó a sufrir tal o cual cosa. No escatimó nada el Señor. Lo sometió a situaciones difíciles. Y todo lo que él sufrió se reduce a tomar el lugar de castigo que nos correspondía a nosotros. Pero terminado el asunto, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, el escritor sagrado dice, y verá el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción está llegando cuando un hijo de Dios cierra los ojos, lo que equivale a morir en la tierra, y que el Padre le dice al Hijo, uno más que creyó y confesó tu nombre, que reconoció el sacrificio tuyo, no fue en vano. Bienvenida, Mabel, a la casa que vine a preparar para ti. Qué complacencia para Jesús ver llegar a sus hijos redimidos con su sangre al cielo mismo. Todo esto tiene que ver con su fe y tiene que ver para intranquilizarnos, sacarnos de la comodidad en la que podamos estar para pensar un momento en aquellos que aún no han abierto su corazón para Jesús y que nosotros hemos perdido quizá entusiasmo de hablarles de Jesús. Que quede claro, hay un solo camino para ir al cielo, y ese camino es Jesús. Hay que decirlo. Religiones buenas pueden haber, pero mejores que Cristo jamás. Y usted no está abrazando una religión. Usted y yo hemos abrazado a Jesús. A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pensemos entonces en esa gente. Ahora bien, una responsabilidad transferida. Vea el momento de la transferencia. Fue antes que Él ascendiera a los cielos. El momento de la transferencia fue antes que Él ascendiera a los cielos. Juan vino para abrir el camino. Jesús apareció para acentuar la presencia de Dios entre el pueblo y desarrollar el mensaje de arrepentimiento que tenía que escuchar el pueblo. Como un profeta,
Jesús hizo el papel de los profetas del Antiguo Testamento, donde estos invitaban al pueblo al arrepentimiento. Jesús siguió con esa misión de llamar al arrepentimiento. ¿Y cuánto tiempo Jesús ocupó para dar este mensaje? Multitudes llegaron, como también atendió casos particulares. Los discípulos pudieron ver el hambre que la gente tenía por las cosas que Jesús enseñaba. Muchos dijeron: este sí enseña con autoridad, los otros no lo hacen así, mas este sí. ¿Y cuántas veces pudieron ellos ver con sus propios ojos las manifestaciones del poder de Jesús en el campo de los milagros? ¿Cuántos milagros vio la gente? ¿Cuántos milagros vieron los que andaban cerca de Jesús, a los que más tarde se reconocieron como los discípulos o como los apóstoles? Había una expectativa sobre lo que él había dicho: voy a morir, pero voy a resucitar. Antes de la resurrección no les ha dado la encomienda, no ha transferido la responsabilidad. Indirectamente sí, porque el hecho de que ellos estuvieran sentados a la cátedra de Jesús, esto estaba implícito entonces que ellos tenían que hacer lo mismo. Y para hacer un ensayo, Jesús escogió a 70 y los envió para que ellos fueran a compartir a ciudades lo que habían recibido de Jesús. Tanto la enseñanza como también la autoridad sobre enfermos, sobre demonios. Y al regresar los 70 venían entusiasmados, venían con gozo. ¿Por qué? Le dijeron a Jesús: también nosotros echamos fuera demonios, y los demonios salían de la gente. Los 70 vinieron con eso. Para mí, lo digo, que fue un anticipo de las vivencias y de las experiencias posteriores que ellos tendrían. Entonces, cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos 40 días, los ocupó para confirmarlos. Los ocupó para decirles: discípulos, ustedes han estado conmigo por bastante tiempo. He dedicado horas para hacerles ver las bondades del reino de Dios. Lo he hecho con sentido de responsabilidad. No sé qué opinan hoy. Yo pasé por la muerte, ahora he resucitado, pero la misión no ha terminado. Y se me ocurre decir en este momento lo siguiente: si Jesús no hubiera resucitado, la misión se hubiera terminado. Pero Jesús resucitó y quedó la gente aquí en el tiempo de Él, y después de Él muchos sabemos en el mundo. Casi 7,000 millones habitamos el mundo. ¿Qué significa esto? Que hay almas que no son salvas, que deben de ser salvas, que deben de oír lo que usted y yo sabemos sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo usted tiene de congregarse en la iglesia del Señor? ¿Cuántas manifestaciones de la bondad de Dios han estado sobre usted? ¿Cuántas cosas buenas Dios le ha dado? Ahora la pregunta es: ¿cuánto de eso usted ha dispuesto para el reino de Dios? ¿Ha dispuesto para la evangelización? ¿Ha dispuesto para las misiones? ¿Ha dispuesto para que otros que tienen el llamado de ir y salir a las regiones diferentes del mundo puedan ir con lo mínimo? Con lo mínimo. Porque nuestros misioneros no salen con abundancia. Nuestros misioneros se van muy escasos. El que está en Rumanía, el hermano Efraín Portillo, nosotros apoyamos su ministerio allá. Le ha hecho una exigencia al gobierno.
El gobierno le ha dicho, para que ustedes estén aquí, necesitan tener $600 por cabeza. Son 4 ahora. En este caso, por sus hijos, ustedes deben de tener ingresos para ellos de $600. Señores, alguien dirá que se vengan. ¿Y qué están haciendo allá? Lo más fácil es que se vengan. Para nosotros es lo más fácil. Pero si en algún momento opináramos así, es como meterle la daga al propio corazón de Dios. Porque Dios está interesado en esa comunidad, en esa gente que ha estado en tinieblas espirituales por muchos años, y cuando la cortina de hierro cayó, empezaron a llegar los evangelizadores o evangelistas. Hermano, muchas dificultades, pero la comisión transferida es: vayan. Y ya hay un proyecto establecido cuando el Señor aparecerá para levantar a los que creímos en Él. Los muertos se resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos nos levantaremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo no sé si eso le inspira a usted. Es inspiracional que su fe no es para vivir tranquilo, para vivir en paz con Dios ahora. Está bien todo eso, pero esta fe tiene una trascendencia hacia la eternidad por los siglos de los siglos al lado de nuestro Señor. Amén. Entonces Jesús les dice: la misión a la que el Padre me envió no está terminada. Ustedes son los que deben de ir a todas las naciones. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Háganlo. Y conociendo el Señor, lo delicado de la misión, que no es con elementos netamente humanos que iban ellos a enfrentarse. Les dijo: quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La misión, los apóstoles aceptaron la transferencia. Y fue emocionante cuando ellos le dieron seguimiento, porque la palabra de Dios dice que la gente los admiraba, que la gente los miraba con agrado por lo que ellos hacían y por lo que ellos andaban proclamando. Y ellos entonces tomaron cabalmente la responsabilidad. Ahora, el libro de los Hechos no oculta los momentos de dificultad por los que pasaron. Porque el enemigo no es alguien que esté complacido cuando alguien se pone de pie y dice: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Y comienza Satanás a decirle: ¿y qué tenemos que hablar? Decime cuáles son los beneficios que has tenido. Mira todo lo que has dejado, mira todo esto y mira todo. Por nada. El mundo quiere hacer sentir que lo que hemos recibido de parte de Dios no es significativo. Quiero decirles con toda mi alma que lo que usted y yo hemos recibido es la vida. No es cualquier cosa, es la vida. Porque todo aquel que cree en Jesús recibe la vida. Y esto hay que entenderlo y entusiasmarnos para ir a otros. Entonces, el momento después de la resurrección, los beneficios
de la transferencia. Este aspecto lo enfoco desde la perspectiva de nuestro pasado sin Cristo. Escúchalo bien, de nuestro pasado sin Cristo y los beneficios que gozamos por haber conocido el Evangelio que responsablemente nos presentaron aquellos que lo hicieron. Hace unos días de estos estaba saliendo el programa que tenemos en la radio, ¿verdad? Aunque ya es viejito, pero me llamó mucho la atención, porque yo me estaba refiriendo en ese día a cómo yo llegué al Evangelio. Y estaba magnificando a esas personas que tuvieron que ver en mis inicios. No me dijeron Cristo te ama. No me dijeron eres pecador. No, nada de eso me dijo este hombre. Este hombre le dijo a mi papá: no se preocupe, el señor director de la escuela es mi amigo y yo voy a ir a interceder para que Orlando sea matriculado ya fuera de tiempo. Y me recibieron. Y después de eso hizo una mirada hacia abajo para ver mis pies. Y vio que mis pies estaban descalzos. Y me dijo: ¿no tiene zapatos? No los conozco, solo los he visto en otros, le dije. Pues ese día él se animó y me compró un par de zapatos. Y ya sabía, imaginaba ustedes cómo me tocó andar, ¿verdad? Porque no sabía yo cómo se usaban los zapatos. Me compró zapatos. Siguiente domingo, él es el maestro de clases de niños y yo estoy recibiendo la clase allí con él. Se llamaba Francisco Ramírez. Mi pastor Cornelio Lemus ya está con el Señor. Y Gustavo Álvarez, que sigue al frente de la obra. Hago un paréntesis. Supe, porque ya estaba en un conflicto, la propiedad allí en Zacatecoluca, que ya la pusieron en venta. El juicio está desfavorable. Ya pueden imaginarse. Ha gastado esa iglesia miles y miles para resolver un problema que se les hizo. Pero yo estaba escuchando y yo dije: sí, gracias Señor por esa vida. Traiga a memoria esa persona que le condujo a Jesús. Los beneficios llegaron. No estoy hablando de cosas materiales, aunque las da el Señor. Estoy hablando de beneficios espirituales. Fíjense que el enfoque de Jesús hacia las almas sin el gozo del perdón de sus pecados. Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo también: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Lucas 14:21 dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En la perspectiva de Jesús era buscar, buscar, buscar. Y en el enfoque de San Pablo hacia los que no conocen el Evangelio y hacia los que ya los conocemos, lo suficiente o necesario, Él dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dijo: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Ahora vea lo que el Señor Jesús señala como beneficios, y yo los sintetizo así: el perdón de los pecados. Este es uno de los beneficios extraordinarios que el Señor nos ha dado hoy que somos creyentes. Lucas 7:48 dice: y a ella le dijo, es decir, a la mujer que ungía sus pies, tus pecados te son perdonados. Al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que estaba siendo acusada de adulterio, Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Beneficios. Estábamos como muertos, mas hoy estamos resucitados. Usted ya no transita como muerto, ahora usted transita como una persona que vive, no que respira, que vive. Haga la diferencia entre respirar y vivir, y alguien dirá: bueno, mire, pero así es. No solo respira, usted y yo vivimos. Y vivimos por su gracia y vivimos por su misericordia. Vale la pena, hermanos, que nos ubiquemos y abracemos el beneficio del perdón. Pero está el beneficio de la vida eterna, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 10:18. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El beneficio del perdón de pecados y el beneficio de la vida eterna para hombres y mujeres que estábamos muertos, pero un día nos lo dijeron y nos mostraron el camino de la vida. El camino de la vida se llama Jesús. El camino de la vida envió al Espíritu Santo para ayudarnos en el tiempo en el que estuviéramos en la tierra. Y todos hoy gozamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo de una manera continua, permanente. Esos son los beneficios. Pero aquí viene la responsabilidad. Al conocer lo que fuimos y lo que hoy somos por el Evangelio, tócanos obedecer la orden del Señor. Tócanos hacer lo que otros hicieron por nosotros. Tócanos tener el mismo sentido de responsabilidad de Cristo y de sus discípulos. Después del año 100 de la iglesia primitiva, que muchos cierran eso con la muerte de Juan el teólogo, los subsiguientes siguieron las huellas y los pasos de los primeros. Y usted y yo debemos de bendecir a estos y al próximo que nos condujo a Jesús. Y ellos invirtieron todo por Cristo. Las iglesias tenemos deuda con Dios, porque a todos el Señor bendice de la manera que a Él le place, pero no todos respondemos con la misma actitud
al propósito y al proyecto del Señor. Escucha lo siguiente. En el aspecto tócanos tener el mismo sentido de responsabilidad de Cristo y de sus discípulos. En el año 1900, casi 900 millones de personas tenían escaso o ningún acceso al Evangelio. En los 117 años que han transcurrido, ahora 2 más o 1 y medio más o menos, la cifra ha crecido a 2.100 millones de personas, 29% de la población mundial. Para el año 2050, los investigadores proveen que crecerá aún más a 2.700 millones de personas. Estamos hablando de escaso o ningún acceso al Evangelio. 900 millones a 2050, 2.700 millones de personas. Las condiciones o circunstancias que se van a dar para que haya este impedimento de acceso, no sé cuáles serán, pero suficiente con los que hoy conocemos. Movimientos antagónicos en el campo religioso y movimientos antagónicos en el campo político, cerrando puertas, a veces por imprudencia, pero otras veces es porque es parte del programa de ese político y que no tiene acceso una persona que se denomine misionero, que se denomine pastor, que se denomine misionero. Porque de ese momento ya hay problema. El hermano Néstor, nosotros tenemos la imagen de ellos. La niña le decía, papá, mamá, ¿cuándo nos vamos a ir donde nos vamos a morir? Yo le decía a la niña, pues hermano, quiero decirles que ya están en el lugar donde se van a morir por el Señor. Néstor dice, no importa lo que pase. Y omito el lugar del país porque esto está grabándose. ¿Qué situaciones van a darse y va a empeorar el asunto? No sabemos. Pero si usted pasa o deja pasar este tiempo como iglesia, hermano, vamos a ser demandados de alguna manera por el Señor. Y no esperemos llegar al cielo para recibir las demandas. Porque en el cielo no hay demandas. En el cielo hay resultados. No, en el cielo no le va a decir Dios, mira, como no hiciste eso, vas a... No, allá ya está finiquitado. Aquí sí pueden aparecer los resultados de nuestro hacer o de no hacer. Yo les invito a que hagamos, hermano. Piense cuánto usted ama a Jesús. Y conforme ese amor que usted tenga para Jesús, así será su motivación por hacer lo que Jesús quiere que haga. Un deseo gozoso de que todos tengan la oportunidad de amarlo y servirlo. Una preocupación santa por traer justicia espiritual y un compromiso de obedecer el mandamiento de Jesús. Este es su tiempo y el mío. Comience a clamar, a interceder por el no salvo, ese que está muy cerca de usted. Pero eso no significa no ver hacia afuera, no ver hacia allá. El gran error cometido en los pasados años. No hemos todavía llenado nuestra Jerusalén como para dar el siguiente paso a Judea, mucho menos a lo último en la tierra. Así se decía. Gracias a Dios por aquellos que haciendo estudios del libro de los Hechos comenzaron a darse cuenta que era Jerusalén y al mismo tiempo los otros lugares. No era hasta terminar con Jerusalén, sino Jerusalén y más allá, y más allá, y más allá, y más allá. Ahora Dios tiene, hermano, un proyecto a seguir cuando no encuentra voluntad en los que Él espera voluntad.
Y nadie deberá de sorprenderse. Eso ha sucedido. Estábamos en la reunión de misiones, estábamos aprobando allí a un grupo de jóvenes, misioneros en entrenamiento, muchachos de 20, 25 años. Voy para Níger, voy para Camboya, voy para el Brasil, voy para tal lado. Y yo los estaba viendo a ustedes cuando ellos hablaban, y yo decía, ¿y los hermanos del templo cristiano para dónde van?, decía yo. En el mar la vida es más sabrosa. ¿Para dónde vamos? Yo no digo que no vaya al mar. Estoy con ganas de ir. No estoy diciendo que no. Pero hay momentos en que hay que priorizar. Hay momentos que hay que priorizar. Y lo primero es lo primero. Yo quiero festejar a los líderes de las células. Porque hay otros líderes que no hablan del Evangelio, solo sirven. Pero los líderes que están en las células, que comparten semana a semana, yo los bendigo, hermanos. Casas abiertas, anfitriones, yo los bendigo, hermanos. Hermanos que asisten a las células, yo los bendigo, hermanos. Y me encanta y me agrada cuando momentos como el de ayer estaban hermanos relacionados con las células. Hermano Roberto López y su esposa Mabel coordinando un área celular. Allí estaba Manuel Machado, nuestro hermano, y su esposa, y hermanos asistentes como los Fuentes y como los Romero de esa célula. Estaban los de educación cristiana, que cuánto tiempo ellos han estado ahí sirviendo. Ah, hermano, este pastor ora para que usted despierte y se levante y no solo sea consumista de lo bueno, sino que dé a otros. Hablo en sentido espiritual, hablo del Evangelio. Pero ve el resultado. El resultado lo refiero del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, es el resultado de esa transferencia. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quiénes están diciendo esto allá en el futuro? Otros. No, hermano, nosotros. Estos que están aquí somos nosotros. Ahora, yo no respondo ahora si usted no está, pero ¿por qué? Usted debe estar. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? Levanten la mano los que son creyentes, que han entregado su vida a Cristo. Pues usted digan: nosotros somos lo de ese pasaje de la Biblia. Pero el Señor quiere vernos acompañados de otros como resultado de nuestra obediencia y de nuestro trabajo. Capítulo 19, versículos 6 y 8. Y oí la voz de una gran multitud. ¿De quiénes? Nosotros. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Las acciones justas. Las acciones justas. Y una acción justa
es evangelizar. Una acción justa es trabajar para Dios. Una acción justa es ganar a otros para Cristo. Los envío en el nombre del Señor. Hermano, es a usted, los envío. Aleluya.